Hola, hola. Muy excelente, excelente inicio de semana. Buenas tardes. Miren, me encontré un canal muy interesante. Bueno, yo digo que muy interesante, ¿no? El señor que se llama Pensar sin ruido. El señor Arturo Tobar hace un video sobre la teoría de la estupidez. Hago énfasis en que la palabra estupidez en este análisis no es usada como una ofensa, sino como un término para señalar una forma de pensar y de actuar de algunas personas. El diccionario de la Real Academia Española define la estupidez como una torpeza notable para comprender las cosas. Ojo, no confundir la falta de capacidad intelectual con la estupidez, porque hay ocasiones en las que pueden coexistir la estupidez y el intelecto sin ningún problema. La estupidez, miren, puede ser intelectual ágil, pero estúpido. O puede ser intelectual promedio, pero no estúpido. Eh, la estupidez no es un problema congénito, sino es una condición aprendida. Los hechos o las ideas que contradicen las creencias de una persona estúpida generalmente son descartadas irracionalmente, aunque sean refutables. O sea, no importa, se dejan de un lado. En este contexto o en esta forma, las personas estúpidas están satisfechas de sí mismas y suelen irritarse y fácilmente cuando las contradicen. De inmediato atacan de manera desproporcionada generalmente. Ustedes lo han visto cuando los youtubers van y entrevistan a personas en un meeting, cómo los agreden, ¿no? Ah, pues ahí está el ejemplo. Ahora, dicen la forma, las personas estúpidas no cuestionan lo que se les dice, acatan órdenes sin pensar y carentes de criterio, no escuchan, no analizan otras ideas. Dietrich Bonhoeffer, alemán protestante, teólogo, integrante del movimiento de la resistencia nazi, por lo cual es apresado y ejecutado en un campo de concentración en 1945, dice, o dijo más bien dicho, que las personas estúpidas no tienen criterio, lógica y carecen de capacidad de autorreflexión. Además, están sometidas y controladas por personas malvadas. Ahora, la estupidez le da flojera usar el cerebro. Ahora, si fuera la estupidez un caso aislado o individual, no preocuparía. Pero es peor que la maldad, porque la estupidez se manifiesta en masas y es manipulada por la maldad para lograr sus fines, como sucedió en la Alemania nazi, que la mayoría de su población se comportaron en forma estúpida, apoyando, aceptando y ejecutando actos terribles, terribles, ¿eh? Y narrar, no se pueden ni siquiera narrar esos actos de tan feos que fueron, ¿no? Ahora, la estupidez es clasista, racista, ignorante, agresiva, grosera, emocional, vil, sorda, egoísta, buenondita, consumista, individualista, ególatra, acomodaticia, promueve el odio y se siente fuerte en grandes grupos, o sea que es cobarde. La estupidez odia el análisis, la lectura profunda, el pensamiento crítico, la filosofía, el escuchar, la hermandad, la empatía, el cuestionamiento y el debate de ideas. La estupidez ama las frases hechas, los eslogans, las pancartas sin sentido, los memes, las imágenes orgullosas de su estupidez, y la estupidez vuelve a votar. ¿Se acuerdan de una chica, hablando de pancartas sin sentido, que salía diciendo, AMLO, vete a tu país? Y decía uno, Macuspana es Tabasco es México,
Esas son las sin sentido. Las pancartas sin sentido, como el que salía en un carro, un Hammer, creo, y decía, nos estás matando de hambre. Pues vendan las llantas, ¿no? Y comen más de un mes, ¿no? Pero bueno, esas son las sin sentido. En estas elecciones se necesitaron miles de personas de manera estúpida, comportándose como un rebaño en las redes, recibiendo y compartiendo y replicando mensajes mentirosos, cizañosos, muy, pero muy agresivos, diciendo que la doctora Sheinbaum iba a cerrar, en cuanto entrara de presidenta, iba a cerrar las iglesias, sobre todo la Basílica de Guadalupe. Fíjense qué maldad. Como saben que el 90 y tanto por ciento de los mexicanos somos guadalupanos, nos querían ver histéricos, ¿no? Pero se equivocaron. Diciendo narcopresidente, narcocandidata, anduvieron en las redes como locos, recuerden eso. Ahora, se convirtieron así en una herramienta sin mente. Las personas estúpidas tampoco serán capaces de cualquier mal, pero al mismo tiempo incapaces de ver que ellos mismos se han convertido en malos, como las mujeres esas de negro que atacaron a una persona y la mandaron al hospital, a una mujer. O sea, son malos y no se dan cuenta. Carlos Cipolla, un italiano historiador, economista, en su libro Allegro ma non troppo, que quiere decir contento, pero no mucho, postuló 5 leyes de la teoría de la estupidez. Vamos a ver la ley, la tercera, que es la que nos interesa, ¿no? Dice, una persona estúpida es aquella que causa pérdidas a otras personas o grupo de personas sin obtener ninguna ganancia, incluso tiene pérdidas. Me acordé de Marcos, no me acuerdo, ¿se acuerdan de un contrato que exhibió en redes que firmaron dividiéndose a México? Pues fue estúpido, ¿no? Se perjudicó a él y a su equipo y a su partido, ¿no? Bueno, en este concepto, el voto ejecutado en forma estúpida ocasionaría daños terribles a un país y al bienestar de generaciones. Ojo, hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué representa Xóchitl para nosotros? PRI, PAN, PRD, con un largo historial de corrupción y robo y empobrecimiento de las clases medias y bajas. Representa el neoliberalismo como política económica para quienes todo es una mercancía, incluyendo las personas. Representa las deudas de los organismos financieros internacionales. Representa la eliminación de los derechos sociales de las clases medias y pobres. El empobrecimiento congelando salarios y convirtiendo la educación, el trabajo, la salud, la vivienda y el agua no en derechos, solo en mercancía para vender. Xóchitl es financiada y representa a las oligarquías formadas por unas cuantas familias que se han hecho más ricas en estos últimos 30 años, a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Ahora, gracias al tráfico de influencia, se hacen cada vez más ricos. Son lo que se le llama corrupción corporativa. ¿Saben quién es el operador? Claudio X. ¿Qué tal? Así es que PRI, PAN, PRD, más oligarquía, más Claudio X y Xóchitl, disfrazaron o quisieron engañar con su proyecto que es neoliberalismo puro, manifestando un falso interés en los programas sociales de Morena, diciendo que no los tocarían. Pues es una mentira, y aunque se hayan pinchado un dedo, era mentira y sí los iban a tocar. Xóchitl como persona, las encuestas no le favorecieron, pues mostró una inteligencia limitada, fue agresiva, majadera,
clasista, emocional, mentirosa, inconsistente, manipulable y con varios señalamientos de corrupción en su trabajo público, cambiando de ideología dependiendo del foro donde se encontraba. Ahora, ¿qué representa Claudia para nosotros? Porque fuimos los que votamos por ella. Representa la continuidad de la política social del obradorismo, que ha beneficiado a todos los elementos de la población, pero en especial a los más pobres. Hereda de AMLO resultados económicos nunca vistos en México, una economía fortalecida y en crecimiento, un peso fuerte, un México siendo el primer socio comercial de los Estados Unidos, un salario mínimo incrementado, una recaudación fiscal mejor que hace 40 años, unas obras públicas que proyectan a México a un nivel de potencia internacional. Claudia promete en su campaña, o nos prometió en su campaña del segundo piso, de la política económica y social del obradorismo, con un mejorado combate a la corrupción y a la recuperación de la seguridad del país. Además, Claudia como persona fue honesta, inteligente, educada, templada, consistente, muy consistente, sin antecedentes de corrupción en su trabajo público. Así es que ahí teníamos la respuesta. Pero bueno, Carlos Cipolla plantea unos cuadrantes según las características y modos de actuar de las personas. El primero es incauto. Esa persona se perjudica a sí misma y beneficia a los demás. El segundo es estúpido. Se perjudica a sí mismo y también a los demás. No sé por qué me acordé de Marco Cortés, ¿no? Con aquel contrato firmado, ¿se acuerdan? Donde se repartían a México. Se perjudicó él y perjudicó a su partido. Inteligente. Se beneficia a sí mismo, pero también a los demás. Claudia se va a beneficiar. Económicamente no. Ella va a ganar su dinero que debe ganar. Pero se va a beneficiar en que todo lo que ha soñado como buena patriota para su país lo va a poder llevar en el proyecto de nación. Y nos va a beneficiar a nosotros. El malvado se beneficia a sí mismo, pero perjudica a los demás. Aquí meto yo a Claudio X y a Xochitl. Ustedes pueden hacer su cuadrante ahí. Ahora, mi opinión muy personal, siento que si la estupidez es una condición aprendida, depende mucho el líder al que tú sigas. Si tú sigues a Calderón, que hay muchos que siguen a Calderón, Calderón es un malvado y necesita de la estupidez ajena para triunfar. Entonces hay muchos que creen todavía en Calderón, que es un sociópata, psicópata y bueno. Obrador es un humanista, es una persona patriota. ¿Qué pasa con nosotros? No somos violentos, aunque digan lo contrario. Somos personas alegres, contentas, felices y tenemos el patriotismo y vamos con un líder que no nos va a hacer daño. Entonces yo lo diría así, que depende el líder. Cuando Calderón hubo muchas muertes y había mucho soldado loco, psicópata haciéndole daño al pueblo porque tenía un líder psicópata. Nosotros tenemos a un buen líder. Por eso nos fue bien los 6 años y por eso nos va a ir bien estos 6 años con la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí se las dejo, pásenla bonito. Lo recorté, pero aún así fue largo, pero interesante. Hasta luego. Ustedes dirán. Bye.